claro que los últimos días, luego de la raya esa celeste que está allí, pueden ser sujetos a alguna pequeña modificación, pero esto es la evolución de los casos confirmados, y por debajo en amarillo pueden ver la evolución de los casos fallecidos día por día. En esta presentación ustedes pueden ver agrupado la cantidad de casos confirmados cada 10 años de edad, de 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente, la cantidad de casos que hay en cada década de la vida, de la edad, y como pueden ver allí, la enorme cantidad de los enfermos, las personas que se han contagiado y se han enfermado en la sociedad tienen menos de 60 años, es el 83% de las personas que se han enfermado tienen menos de 60 años, y debajo tienen una curva en verde que, con un número que es la tasa de letalidad para cada subgrupo de década de edad como está allí, y ahí pueden ver con toda claridad que así como la mayoría de los enfermos son menores de 60 años, la mayoría de los fallecidos son mayores de 60 años, con una tasa de letalidad que va al 18-19% entre 70 y 80 años de edad si se enferman, y cuando las personas de más de 80 años se enferman tienen una letalidad del 25%, es decir, 1 cada 4 fallece. Esto tiene que ver con la insistencia permanente del cuidado de nuestros mayores, de las personas de tercera edad, para evitar el contagio al máximo en este subgrupo de la población. Lo que pueden ver acá son de los casos confirmados en una tasa cada 100.000 personas que viven en cada una de las comunas. Ahí tienen, en términos de colores y de valores, siempre la mayor tasa está en la comuna 1, en la 7, en la 3 y luego en todas las comunas del norte de la ciudad. El plan de vacunación ha avanzado muchísimo, estamos en la fase final. Hemos alcanzado a vacunar 250.000 personas, lo cual es casi el doble de lo que vacunamos habitualmente. Agradecemos a toda la ciudadanía el esfuerzo que ha hecho para ir, vacunar y cumplir con el calendario. Hemos sostenido 82 postas, que son hasta el día de hoy, y ahora vamos a seguir con la vacunación puerta a puerta en los lugares más difíciles de llegar o las personas que tengan más dificultad para acercarse. Así que cualquier persona que haya quedado pendiente de vacunar y tener una limitación severa para haberse ido a vacunar, pueden llamar al 147 y organizaremos el dispositivo para lograr la vacunación. Lo que pueden ver acá es la ubicación de las unidades de febriles que están en los hospitales generales de Agudos y en algunos otros hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Hemos puesto 20 de ellas que son para recibir a las personas que tengan sospecha de la enfermedad o síntomas compatibles. Pueden dirigirse directamente a ellas o acercarse a algunos de nuestros puntos de traslado que tenemos en 20 centros de salud en los diferentes barrios, sobre todo muy concentrados sobre el sur de la ciudad. Los llevamos gratuitamente y de manera segura a estas unidades de febriles en los hospitales, pero con un circuito de atención diferenciado para que no combinen el espacio físico con otras personas de otras enfermedades. Allí hemos recibido 6.600 personas, de las cuales han sido testeadas 4.428 y hemos confirmado 1.255 personas con la enfermedad en estas unidades de febriles. Aquí le voy a dar la palabra a Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria, que está a cargo del dispositivo de áreas vulnerables, para que comente estas diapositivas. Buenos días. Bueno, con la actualización con respecto a los casos de barrios vulnerables, podemos decir que tenemos un total de casos de 1.877, un total de altas institucionales de 480, 17 fallecidos, con una tasa de letalidad del 0.9, una tasa de letalidad que es 3 veces menor al promedio de la ciudad, como veíamos antes. Continuamos con el operativo Detectar, que es una estrategia de búsqueda activa de las personas con síntomas en los barrios vulnerables. Ya vamos casi un mes de la estrategia, con resultados altamente positivos en el sentido de la detección temprana de aquellas personas con sintomatología, el testeo rápido y el caso confirmado, con su posterior cuidado y aislamiento para cortar la cadena de contagios. En los dispositivos que ya tenemos implementados, en el barrio 31 ya hemos testeado a 1.411 personas, con un total de casos confirmados de 839. En el barrio 1114 hemos testeado 654 personas con un total de casos confirmados de 288. Y en el barrio 2124
esta semana, hemos testeado a 176 personas con un total de casos confirmados de 35. Vamos a continuar con la misma estrategia. En el día de mañana vamos a empezar este mismo dispositivo Bueno, ahí escuchamos parte de lo que era la conferencia de prensa del gobierno porteño. Vamos a hacer un repaso de cómo están los barrios emergentes, ¿no? Porque es donde está el foco más complicado. Sí, un dato, Leo, que me gustaría sumar. El 83,2% de los positivos son de 0 a 59 años, algo que me parece altísimo, y el 85,5% de los fallecidos son de 60 años, mayores de 60. Sí, una tasa de positividad muy alta. Y en relación a los barrios, por ejemplo, el barrio 31 es, digamos, el más complicado. Hubo 1.411 personas testeadas y 87,39 casos confirmados. Sí. Acá está el 80% de la positividad que hablaban recién en la conferencia de prensa. En el barrio 1-11-14, 659 personas testeadas, 288 casos confirmados. Recordemos que sigue este testeo, este operativo de detectar a las personas que tienen síntomas. Sí, barrio 21-24, 176 personas testeadas con 35 casos confirmados. Gran parte, recordemos que el 40% de los casos positivos de la Ciudad de Buenos Aires están en los barrios de emergencia. Es la gran preocupación y donde van a empezar los controles a partir del sábado, cuando se define obviamente en esta reunión tan importante que va a tener Alberto con infectólogos. Martes que comenzó todo, o tiene que ver con una nueva modalidad del gobierno porteño de ir a buscar los casos a los distintos barrios y realizar testeos. Y por el otro lado, en consecuencia con la cifra de la curva, si considera que es suficiente restringir la circulación, como se viene hablando para los próximos días de gente, o bien hay que ir para atrás con algunas actividades comerciales. Muchas gracias. Sí, digamos, la interpretación de la evolución de la curva se ve claramente la temporalidad, que la temporalidad de la evolución en ascenso es anterior a las medidas que se tomaron, de manera que me parece que vincular las medidas de la semana pasada con la curva, me parece que la temporalidad de los datos no acompañan esa interpretación. Sí me parece que es evidente que la evolución de esta curva tiene dos componentes que son proporcionalmente muy importantes. El primer componente tiene que ver con la evolución histórica de la curva, es decir, la curva de Buenos Aires viene evolucionando. Ustedes saben que nuestro R0 es mayor de 1 desde el inicio de la pandemia, eso significa siempre que la curva cada día va aumentando. De manera que el ascenso de nuestra curva tiene que ver con la evolución de la curva por nuestra contagiosidad testeada y documentada. Y por otro lado, por supuesto, con un cambio de estrategia de testeo, eso lo hemos dicho en todas las oportunidades que pudimos, es la búsqueda activa, puerta a puerta, de los casos y el hisopado o el testeo de personas con menos síntomas o con muy pequeños síntomas o convivientes muy hacinados de los enfermos, por supuesto que nos ha permitido diagnosticar una cantidad importante de personas que si no lo hubiéramos hecho de esta manera, nunca las hubiéramos diagnosticado y nunca estarían en la estadística. De manera que para resumir tu pregunta, diría, hay dos componentes esenciales que tienen que ver con la evolución de la curva de la Ciudad de Buenos Aires, dos, el cambio de la estrategia de testeo y una proactividad muy intensa en todas las villas a donde estamos yendo. Y después me preguntaste sobre las nuevas formas, las restricciones que va a haber en circulación y si es necesario ir para atrás con la apertura de algunos comercios. Bueno, nosotros venimos trabajando en cooperación con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia. Hemos hecho un conjunto de reuniones todos estos días. Hemos estado trabajando primero de todo, yo diría, el primer gran acuerdo que hicimos es que esta pandemia nos necesita a todos trabajando y colaborando, por lo cual hemos decidido que las políticas públicas del área metropolitana van a ser siempre políticas públicas acordadas y trabajadas en conjunto. Eso fue una primera gran decisión que creo que es tremendamente relevante y demuestra la altura de los políticos involucrados. Lo segundo que hemos acordado es sintonizar datos e interpretaciones de los datos, y eso hemos estado haciendo estos últimos 2 días, intentando tener una mirada común de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y lo tercero, en base a desarrollar una política común e interpretar comúnmente los datos, empezar a desarrollar políticas o decisiones conjuntas. En esas decisiones hay decisiones que ya hemos tomado o que más que hemos tomado. Tenemos niveles de consenso suficientes,
Luego las decisiones las tomarán los responsables de los gobiernos, nacional, provincial y de la ciudad, pero hemos alcanzado consensos suficientes que es claramente evidente que necesitamos no debemos progresar con las medidas de apertura. Yo creo que eso es bastante evidente y todos tenemos un consenso muy alto en que no debemos progresar ni del lado de la provincia ni del lado de la ciudad con ninguna medida aperturista que pudiera estar planeada o en diálogo. Lo segundo que hemos acordado entre todos, que es bastante claro, que el nivel o la cantidad de permisos que tienen entregada el área metropolitana es demasiado alto, que hay que ajustar un poco esos permisos orientando o cuidando o controlando más claramente quiénes circulan y qué no, y sobre todo que hay que fortalecer, mejorar y profundizar las estrategias de control de la circulación con permiso, sobre todo haciendo mucho foco en que los únicos que tienen permiso absoluto para moverse con el transporte público son las actividades esenciales, y disminuir críticamente la cantidad de transporte, no solamente interurbano, que ya es un tema, sino también intraurbano en ambos lados de la General Paz. Y después lo que hemos trabajado mucho es intensificar fuertemente y cooperar entre los tres gobiernos en las actividades en los barrios más populares, lugar donde ya sabemos y hemos dicho muchas veces que el distanciamiento físico es tan difícil, la contagiosidad es mayor al promedio y por lo tanto hay un consenso muy importante en hacer un esfuerzo entre todos de seguir profundizando y seguir mejorando las actividades que estamos haciendo en los barrios populares para básicamente detectar rápidamente no solamente el enfermo, sino los contactos estrechos que se están enfermando, porque si uno logra al contacto estrecho que se está enfermando rápidamente distanciarlo, se corta la cadena de transmisión por más que no haya distanciamiento. Así que ahí la intensificación no solamente en buscar el enfermo, sino buscar sobre las personas que se podrían enfermar con ese enfermo antes que puedan enfermar a una tercera cadena de personas, y ahí es donde estamos trabajando lo que llamamos poner los cortafuegos en el segundo o el tercer ciclo. Ahí es donde estamos trabajando intensamente y eso es lo que genera, por supuesto, que identifiquemos un montón de personas que se están enfermando o que tienen una enfermedad absolutamente leve, y eso por supuesto que también aumenta las estadísticas de manera significativa. Buenos días, ministro. Nicolás Gallardo para CNN Radio. Preguntarle para que quede claro esto último que usted dice, ¿habrá nuevos permisos para hacer? ¿Cuándo se prevé que se realice este trámite que deben hacer el personal esencial o al menos los rubros que se irán habilitados? Preguntarle bien eso, si lo puede clarificar, independientemente del anuncio que seguramente haga el presidente o el jefe de gobierno. Y en segundo orden, ¿qué va a ocurrir con los principales asentamientos, barrios vulnerables? En muchos de estos casos tienen que salir a trabajar, o son asintomáticos o efectivamente están circulando con el virus, con un que otro síntoma y todavía no fue contabilizado por la ciudad. ¿Qué tipo de medidas se puede hacer para respetar el trabajo de esta persona y de esta manera evitar aislar a todo un barrio como el 31, el 21-24, etcétera? Gracias. Bueno, de tu primera pregunta no tengo mucho para decir, no es mi área, no participo del trabajo técnico de los detalles, yo solamente les estoy contando qué cosas encontramos acuerdo y me olvidé de decir la última de todas, que es también vamos a evaluarlo hoy y mañana aún sobre si además de estos acuerdos necesitamos hacer otros acuerdos diferentes. Eso es todo lo que hemos acordado hasta el día de hoy. Por supuesto, esos acuerdos luego se ascienden a las autoridades pertinentes y ellos decidirán. Bueno, ahí escuchamos, ¿no?, al ministro de Salud porteño explicando un poco, primero analizando este tema de los nuevos permisos que mañana se va a terminar de definir y después esta ayuda, este asistencialismo en lo que son los barrios populares que son los más complicados en la ciudad. Sí, dejó algunos títulos importantes de cara al futuro, a lo que se viene, como por ejemplo va a haber otros permisos para el personal esencial, vamos a tener que hacer otro permiso para poder circular, quieren detectar qué persona está en la calle, bajar el caudal de autos de transporte que hay, por supuesto que el transporte público también va a ser solo para personal esencial. Sí, tengan en cuenta algo que el ritmo de duplicación de casos en los barrios populares aumentó a 6 días nada más. Es una diferencia muy poca y esto llama la atención a las autoridades porteñas y por eso la preocupación y también nuevamente evitar la menor cantidad posible de contagios de gente vinculada al mundo sanitario, obviamente, a los hospitales y demás. Y el problema siguen siendo los asintomáticos, por eso estos testeos casa por casa y en las zonas más afectadas del AMBA. Controles más rigurosos a partir del lunes, por supuesto, vamos a estar a la espera del comunicado oficial.
Bueno, hacemos un repaso de la gran complicación que tiene la ciudad, que son los barrios populares. Barrio 31, 1.411 personas testeadas, 839 casos confirmados, tasa de positividad del 80% y una velocidad de propagación de 5 a 6 días de contagio. Para preocuparse. Sí, que es altísima. Barrio 11114, 654 personas testeadas, 288 casos confirmados. Recordemos que el discurso del presidente va a ser el sábado con nuevas medidas para todos. Sí, el barrio 2124, 176 personas testeadas, 35 casos confirmados. El lugar donde van, lugar donde encuentran un gran porcentaje de casos de COVID. Esto está preocupando y se están tomando las medidas pertinentes. Veremos qué se decide mañana en la gran reunión, como decían, entre Alberto y Infectólogos.